Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Jocelyn Roa Palomino. Esta mañana tengo el honor de moderar la mesa titulada Cláusulas arbitrales en documentos no convencionales. Pero antes de ello quisiera empezar agradeciendo la gentil invitación de los miembros del Costa Rica Young Arbitrators, que es un grupo de jóvenes que se ha dado la tarea de difundir y educar constantemente en temas relevantes de arbitraje nacional e internacional. En especial a Sofía Villalta y Silvia Trejos por todo su apoyo y atenciones. Luego del agradecimiento, pasaremos a hablar del tema que nos convoca. Para ello, iniciaremos la mesa cediéndole la palabra a Aranza Cuadros, quien forma parte del equipo de arbitraje de la Oficina de Nueva York de Holland y Knight, y ha manejado arbitrajes administrativos por la Asociación Americana de Arbitrajes y la Cámara de Comercio Internacional. Esta mañana, Aranza nos hablará sobre las distintas fases procesales en las que se cuestiona la validez de las cláusulas arbitrales en documentos no convencionales. Muchas gracias. Quería agradecer a la asociación por la invitación y por la oportunidad de estar aquí y participar en este panel. El arbitraje crece como método de resolución de controversias y su piedra angular es el consentimiento. En ocasiones, la cláusula arbitral está incluida en documentos no convencionales y el desafío que se plantea es cómo asegurarse de que las partes verdaderamente han consentido a someter sus disputas a arbitraje. Por ejemplo, imaginemos una cláusula arbitral en los estatutos de una empresa. ¿Puede decirse que los accionistas que han votado en contra de la inclusión de esa cláusula arbitral en los estatutos de la empresa han prestado su consentimiento a someter sus disputas con la empresa a arbitraje? ¿Y qué ocurre con los accionistas que han adquirido sus acciones cuando esa cláusula arbitral ya estaba incorporada en los estatutos de la empresa? ¿Puede decirse que simplemente por haber comprado esas acciones han prestado su consentimiento? ¿Se necesita algo más? Estas son preguntas que afectan a la validez de la cláusula arbitral y que pueden surgir en varias etapas de la disputa. Vamos a repasar estas principales fases y ver cuáles son los desafíos que pueden plantearse. En primer lugar, si pese a la existencia de la cláusula arbitral, la parte demandante presenta su demanda ante una corte doméstica, la otra parte, en las jurisdicciones de derecho civil, va a poder presentar una declinatoria alegando la existencia de la cláusula arbitral y, por lo tanto, la falta de competencia de la corte doméstica. En las jurisdicciones de derecho anglosajón, la parte va a poder presentar un motion to dismiss y un motion to compel, alegando también la existencia de la cláusula arbitral y solicitando al juez que ordene a la parte a acudir a arbitraje. En esta fase, uno de los desafíos es que no todas las cortes domésticas van a ser igual de abiertas a la hora de examinar la validez de la cláusula arbitral en este tipo de contratos no convencionales. Y verdaderamente va a ser la parte que presenta la demanda ante una corte doméstica, ignorando la cláusula arbitral, la que va a decidir ante qué corte doméstica va a acudir y, por lo tanto, cuál va a ser la corte doméstica que va a analizar la validez de esa cláusula arbitral. El ejemplo del asunto Petrobras es un claro ejemplo de este problema. En el año 2002, Petrobras añadió una cláusula arbitral en sus estatutos. Cuando estalla el escándalo de corrupción en los años 2014-2015, un grupo de accionistas presentan una demanda contra la empresa y contra los directivos ante las Cortes de Nueva York. Otro grupo de accionistas acuden a las Cortes holandesas, concretamente acuden a las Cortes de Rotterdam. Las dos Cortes analizan la misma cláusula arbitral. Las dos Cortes aplican derecho brasileño para analizar la validez de esa cláusula arbitral. Sin embargo, llegan a conclusiones totalmente distintas. En julio de 2015, la Corte del Distrito Sur de Nueva York considera que la cláusula arbitral era válida, considerando que al adquirir las acciones en el mercado de valores brasileño en una empresa que ya tenía incluida una cláusula arbitral en sus estatutos, los accionistas aceptaron someter sus disputas a arbitraje. Sin embargo, la Corte de Rotterdam considera que esa cláusula arbitral no era válida y se estima competente para pronunciarse sobre la disputa. Por lo tanto,
En esta primera fase vemos que existe un riesgo de que se adopten decisiones contrarias o diferentes sobre la validez de estas cláusulas arbitrales. Obviamente siempre existe este riesgo cuando distintas cortes o distintos tribunales se pronuncian sobre una misma cuestión, pero en el caso de este tipo de documentos no convencionales, cuando tal vez no existe tanta jurisprudencia o tanto precedente sobre el tema, el riesgo puede ser más alto. En segundo lugar, durante el procedimiento arbitral, las partes pueden objetar a la validez de la cláusula arbitral y, de hecho, deben hacerlo, porque si no lo hacen van a renunciar a su derecho a objetar a la validez de la cláusula arbitral en fases posteriores, como pueden ser la fase del recurso de anulación o del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. La pregunta que surge es ¿qué derecho va a aplicar el tribunal arbitral para analizar la validez de esa cláusula arbitral? Esto va a depender de la ley de arbitraje aplicable, pero suele ser en armonía con la regla de conflicto de leyes contenida en el Convenio de Nueva York y de la ley modelo uncitral, suele ser el derecho que las partes hayan elegido para gobernar la cláusula arbitral, y si no han elegido ningún derecho para gobernar la cláusula arbitral, será la ley de la sede del arbitraje. La dificultad viene cuando el tribunal de arbitraje, la Corte de Anulación y la Corte que conoce sobre el reconocimiento y ejecución del laudo no aplican el mismo derecho. Y esto puede ser especialmente problemático en este tipo de contratos no convencionales, porque puede ocurrir que estos contratos sean válidos bajo un derecho, pero que no lo sean bajo otro derecho. En tercer lugar, una vez ha concluido el procedimiento arbitral, la parte que ha perdido el arbitraje va a poder presentar un recurso de anulación alegando la falta de validez de la cláusula arbitral. Y se plantean dos cuestiones. La primera, ¿es la validez de la cláusula arbitral un motivo de anulación? Y la segunda, ¿cuál es el estándar que va a utilizar la Corte de Anulación? ¿Va a llevar a cabo una revisión plena o una revisión limitada? Hay una sentencia reciente de la Corte de Apelaciones de Oklahoma del año 2018 donde se analizan estas dos cuestiones y precisamente en este caso la cláusula arbitral estaba contenida en un documento no convencional, concretamente en un pacto tribal estatal, lo que se conoce como un Gaming Compact. Son contratos entre tribus de nativos americanos y estados de Estados Unidos, donde se regulan relaciones comerciales entre ellos. En este caso, la tribu de nativos americanos ganó el arbitraje y el estado de Oklahoma planteó un recurso de anulación. Bajo la Ley Federal de Arbitraje de Estados Unidos, la validez de la cláusula arbitral no es un motivo de anulación del laudo. Sin embargo, la Corte se alejó de la práctica y anuló el laudo, considerando que la cláusula arbitral no era válida. El motivo era que la cláusula arbitral de este Gaming Compact contenía un párrafo según el cual la Corte de Anulación podría llevar a cabo una revisión plena del laudo arbitral. La Corte consideró que este párrafo era contrario a la Ley Federal de Arbitraje de Estados Unidos, porque las partes no pueden añadir un motivo de anulación nuevo en su contrato y, por lo tanto, consideró que la cláusula arbitral no era válida y anuló el laudo. Este es, por lo tanto, otro problema que puede plantearse con este tipo de contratos no convencionales, y es que el criterio del árbitro y el criterio de la Corte de Anulación no sea la misma. De nuevo, siempre existe este riesgo cuando dos cortes o dos tribunales se pronuncian sobre un mismo asunto, pero este riesgo se multiplica en caso de documentos no convencionales. En cuarto lugar, una vez ha concluido el arbitraje, la parte que gana va a intentar que se reconozca y ejecute el laudo, y la parte que pierde va a poder oponerse a esta solicitud alegando la falta de validez de la cláusula arbitral, y ello en cada estado en el que la parte que ha ganado el arbitraje intente que se reconozca y ejecute el laudo.
¿Qué ocurre si la ley del estado de ejecución no reconoce la validez de este tipo de cláusulas arbitrales en estos contratos no convencionales? ¿Va a poderse reconocer y ejecutar este laudo? Tomemos el ejemplo de una cláusula arbitral en una escritura fiduciaria. Me refiero al documento en el cual el fideicomitente transmite una serie de derechos al fiduciario para que los administre en beneficio del beneficiario. La CCI, en el año 2018, en el pasado mes de diciembre, ha adoptado una cláusula modelo para que las disputas internas del fideicomiso puedan someterse a arbitraje. Y se plantean varias cuestiones, por ejemplo, el beneficiario que no ha firmado esta escritura fiduciaria puede estar vinculado por esta cláusula arbitral simplemente por aceptar los beneficios del fideicomiso. Muchas veces el beneficiario es un menor de edad o ni siquiera ha nacido. ¿Se puede considerar que verdaderamente está vinculado por esta cláusula arbitral? En Estados Unidos la jurisprudencia ha utilizado la doctrina del estoppel para determinar que una parte no puede estar reclamando derechos bajo un contrato y aceptar los beneficios del contrato, pero no sufrir las cargas, y se han considerado que estas cláusulas son válidas. Sin embargo, hay estados que no reconocen la validez de estas cláusulas. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos laudos? En principio, la Convención de Nueva York establece que el derecho que tiene que aplicar la Corte que va a reconocer y ejecutar el laudo va a ser la ley que las partes han elegido para regir la cláusula arbitral o la ley de la sede del arbitraje. Por lo tanto, no debería aplicarse la ley del estado de reconocimiento y ejecución. Pero en el párrafo segundo del artículo 5 se establece que la Corte podría no reconocer y ejecutar ese laudo en el caso de que el tipo de disputas no sean arbitrables o por motivos de orden público. Y este puede ser un motivo que se utiliza en este tipo de contratos no convencionales. Por lo tanto, vemos que la validez de la cláusula arbitral en documentos no convencionales se puede plantear antes, durante y después del arbitraje, y se plantean varios desafíos como las visiones distintas que pueden tener las diferentes cortes y tribunales que analicen la validez de esta cláusula a lo largo del proceso, la posibilidad de que apliquen derechos distintos para adoptar su decisión y, en tercer lugar, la posibilidad de que estas cláusulas sean válidas bajo un derecho, pero que no lo sean bajo otro derecho. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Muy buenos días. Primero que todo, reiterar el agradecimiento a Costa Rican Young Arbitrators por este ya tradicional evento y felicitar en especial tanto a Silvia como a Sofía, que se han encargado de este en concreto. Y es un gusto además siempre toparme tantos amigos, colegas, coárbitros, estudiantes. Bueno, el convenio arbitral electrónico. Cuando hablamos de este tema, de un asunto relevante, dada la, digamos, situación constante que tenemos en el derecho, en donde cada vez más y en la vida, en donde vivimos esta dualidad de un mundo físico, de átomos, y un mundo electrónico, de bytes, ¿no? Estamos hablando en concreto del convenio electrónico, de la cláusula arbitral que se perfecciona por medio de la tecnología, usualmente por medio de mensajes de texto. Es decir, un contrato que está firmado analógicamente, es decir, en formato físico, y que se digitaliza, no es un convenio arbitral electrónico para los efectos de lo que estamos hablando. Es decir, es simplemente un documento analógico que se ha digitalizado, y en ese caso pues no hay tal vez mayor discusión al respecto. Pero el tema del convenio arbitral electrónico tiene que ver en especial con un tema que evidencia la forma en la que avanzan los temas en el derecho, ¿no? Y es precisamente el concepto de
la forma escrita en la cláusula arbitral, ¿no?, que ha sido objeto de múltiples regulaciones a todo nivel, ¿no? Si vamos a la Convención de Nueva York de 1958, encontramos ese concepto rígido, pétreo y, si se quiere, fulminante de que el convenio arbitral ha de ser escrito, ¿no? Que ha venido siendo matizado por la misma UNCITRAL en textos posteriores, por ejemplo, en los comentarios que se hicieron en el año 2006 con respecto a la aplicación del convenio, ya UNCITRAL viene a flexibilizar el concepto de requerimiento escrito del convenio, y lo hace también en su ley modelo en la versión 2006 también, que lo vemos además nosotros muy claramente en nuestro derecho doméstico, ¿no?, por este sistema que yo llamo siempre bifronte que tenemos de una ley para el arbitraje doméstico, la ley RAC, y una ley para el arbitraje internacional, la LACI, ¿no?, aunque es un único arbitraje, por motivos más de conveniencia que de otra cosa, tenemos dos leyes para lo mismo. Y si vemos la ley RAC, tiene la versión original de que el convenio arbitral debe de ser escrito. Y si vemos la LACI, que es ley modelo 2006, vemos ya la matización de la UNCITRAL incluida en nuestro ordenamiento jurídico, al decir que se entiende que se cumple el requisito de que el convenio ha de ser escrito si, por ejemplo, se encuentra contenido en un intercambio de comunicaciones electrónicas, ¿no? Al final de cuentas, el concepto importante aquí es que el convenio arbitral se perfeccione de forma tal que permita su ulterior consulta. Y eso se puede lograr por medio de mensajes de texto perfectamente, o por medio incluso de la grabación de la voz, eventualmente, si fuese el caso, ¿no? Pero entonces esta evolución del concepto de lo analógico a lo digital lo vemos reflejado en una realidad normativa y en cómo evoluciona su regulación en el entorno internacional, ¿no? Entonces, en general, cuando hablamos del convenio arbitral electrónico, pues vamos al final de cuentas a los contratos igualmente electrónicos, ¿no? Y cómo se puede eventualmente consentir en esos contratos. Y los casos que observamos, en realidad, sobre todo en los Estados Unidos, están relacionados con una materia que en Costa Rica tiene un gran asterisco, que es precisamente el arbitraje de consumo, ¿no? Típicamente, la mayoría de las operaciones de comercio electrónico que se realizan, en donde puede existir una cláusula arbitral contenida en el contrato que se pacta por las partes, es precisamente en operaciones de B2C, es decir, business to consumer, aunque podría ser perfectamente, en algún caso, operaciones B2B, es decir, business to business, es decir, dos empresas contratando entre ellas. Pero la mayoría de los casos que han sido, digamos, objeto de cuestionamiento en vía jurisdiccional, sobre todo en Estados Unidos, tienen que ver con operaciones de consumo que, como digo, en Costa Rica tienen un gran asterisco por ser una materia especialmente regulada, y al entenderse ya desde vieja data que un convenio arbitral contenido en un contrato de consumo, una relación de consumo, se entiende más como una invitación de la empresa a someterse al arbitraje y no es vinculante para el consumidor, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar al final de cuentas, esto nos lleva al tema de la contratación electrónica en general, y la distinción que se ha hecho también en el derecho comparado tiene que ver precisamente con la forma en la que se celebran los contratos, y vamos a ver básicamente dos modalidades, ¿no? Será válido, y así ha sido reconocido en la jurisprudencia comparada, y entendería yo, y sobre esto quizá volveré, que sería la solución en Costa Rica en los casos en donde estamos en presencia de un click-grab agreement, es decir, de un contrato en donde la parte a la cual se le presenta ese contrato tiene necesariamente que dar un clic, que marcar una casilla y dar un clic, ¿no? Es decir, ahí se entiende que hay una voluntad expresa de la parte de aceptar
el contenido de ese contrato que incluye la cláusula arbitral, y sería la cláusula arbitral un documento que entonces partiría pues en igualdad de condiciones que el resto del clausulado, ¿no? Y lo que no se permite o se entiende que no existe consentimiento serán los denominados Bros Grab Agreements, que son aquellos contratos que en tesis de principio, y otro asterisco, son perfeccionados por la mera navegación, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo gráfico, típicamente en una plataforma de contratación electrónica vamos a encontrar 3 fases, ¿no? Hay una primera fase que es la abierta, en donde yo entro en amazon.com y navego en esa página, ¿no? Y si ustedes se van abajo, en el lugar más escondido y menos amigable del mundo, hay una cosa que se llama los términos y condiciones, que si ustedes clican allí se van a dar cuenta que dicen que ustedes se están sometiendo a un arbitraje bajo las reglas de la AAA, no sé, sin con sede en New York o en dónde, y ustedes dirán, ¿y dónde está mi consentimiento? Y en teoría el consentimiento ustedes lo dan, o nosotros lo damos, por la mera navegación en el sitio web, ¿no? Entonces, esa falacia del consentimiento se agrava por el hecho de que usualmente esos contratos, que en esa fase se denominan usualmente términos y condiciones, están contenidos en partes ocultas casi y poco visibles de la página, ¿no? Pero entonces la segunda fase de la plataforma de comercio electrónico es la fase cerrada, en donde yo me tengo que identificar, en donde yo tengo que darme de alta por medio de un usuario y una contraseña, y acepto ahí un contrato que usualmente, independientemente del nombre que le dé la plataforma, es un contrato de servicios al final de cuentas, ¿no? Entonces yo acepto esos términos y ya me identifico. Yo digo, yo soy yo, este es mi correo electrónico, este es mi usuario, este es mi password, que ese password no es otra cosa más que una firma electrónica no certificada, ¿no? Entonces, en la tercera fase ya va a ser básicamente el comercio, ¿no? Es decir, ya cuando yo estoy identificado, acepto unos términos y condiciones y simplemente perfecciono las compraventas por medio de un clic, ¿no? Entonces, los casos que se han presentado precisamente van en la línea de que en el tanto y en el cuanto ese convenio, esa cláusula arbitral sea perfeccionada por medio de un click grab agreement, ha de ser válida. Si es un browse grab agreement, no. Esta nomenclatura del grab agreement viene desde los tiempos, creo que tal vez cada día somos menos los que lo recordamos, donde el software, por ejemplo el Office y demás, uno los compraba en unas cajas y venían como una especie de plástico, ¿no? Que no sé si es celofán, podrá ser, y uno tenía que romperlo, ¿no? Y adentro el contrato que venía ahí de licencia de software decía que ese contrato se perfeccionaba en el momento en el que yo rompo ese plástico, ¿no? Es decir, en ese caso todavía de consentimiento más bien poco, ¿no? Es decir, el contrato estaba dentro, yo lo perfeccionaba en el momento en el que lo rompía. Pero ese grab, ese romper el plástico, digamos, se entendía que era el perfeccionamiento. Y esa nomenclatura se ha seguido utilizando para este tipo de contratos. No, creo que ya me he consumido el tiempo, ¿no? Perfecto, pero lo reservo entonces para la siguiente fase. Gracias. Muy buenos días, un gran gusto estar acá con ustedes y pues también agradecer por supuesto la invitación que me hicieron para participar en este panel. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que justamente vengo llegando de Israel. Estaba estudiando sobre el desarrollo de la tecnología junto con el derecho, específicamente en el tema de las startups, y de alguna forma pues me estaba cuestionando cómo podemos incluir el arbitraje en este tipo de nuevas compañías. Es una compañía diferente, como vamos a ver a continuación, y que por supuesto el arbitraje puede ser un instrumento de gran ayuda. Aquí hay un par de cifras que me gustaría mostrar para iniciar mi presentación, que pues, se habla que actualmente la economía global relacionada con el mundo, las startups generan más o menos 2.8 trillones de dólares en la economía, y que esto ha incrementado en los últimos años, al menos en los últimos 2 años, un 20%. Es decir, el tema de las startups, compañías de tecnología, están dinamizando nuestra economía, están dinamizando la economía global, y ahí nos estamos dirigiendo y como país tenemos que también empezar a dirigirnos en ese sentido.
Actualmente existen más o menos 50 hubs, 50 regiones en el mundo que generan al menos $4 billones cada una en un ecosistema de emprendimientos, lo cual esperemos que Costa Rica sea el número 51 de este tipo de hubs, y eso pues ya hay personas que están trabajando en esta materia y justamente pues creo que es un espacio importante para ver cómo el arbitraje se puede empezar a meter en estas materias tan nuevas. Bueno, empecemos. ¿Qué es una startup? Porque al final de cuentas quizás es importante iniciar con la definición digamos más académica. Una startup es una idea brillante y disruptiva relacionada con tecnología. Esa es la definición más básica, más sencilla. Aquí estamos hablando de empresas como por ejemplo en su momento Microsoft, Google, Facebook, Uber. Todas las empresas, la gran mayoría pues, de aplicaciones o no aplicaciones que utilizamos en este momento, pues en algún momento iniciaron como una startup. Es una idea de tecnología que no tiene que ser no solamente es tecnológica, sino que tiene que ser disruptiva. ¿Y qué es disruptiva? Que cambie la forma en la cual nosotros relacionamos con el mercado. Es una relación entre consumidores y mercado. Y ese tipo de empresas se diferencian o al menos se caracterizan porque tienen dos activos fundamentales. Uno de esos es que tienen una propiedad intelectual muy importante que usualmente va a estar protegido a través de una patente, y por otra parte sus empleados. ¿Por qué los empleados tienen un papel tan importante o quizás tan diferenciador con respecto a cualquier otro tipo de compañías que vemos en la calle? Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que tengo una empresa que está compuesta por 10 personas, un contador, un abogado y quizás algunos otros administradores, etcétera, que decir tengo una empresa donde está conformada por 25 ingenieros electrónicos. Todos los 25 dedicados a ver cómo vamos a generar un nuevo software que va a solucionar un problema médico, por ejemplo, un problema tecnológico concreto. De ahí entonces que el tema de los empleados, como vamos a ver a continuación, tiene un gran rol en el diseño de ese tipo de empresas. Algunas características de este tipo de compañías con startups. Una alta importancia al carácter personal de los fundadores. Aquí estamos hablando usualmente son 2 personas al menos 2, ese es un requisito, digamos, de mercado, que se unen con una idea tecnológica que quieren desarrollar una solución concreta. Y por supuesto que su carácter personal, si son ingenieros, que si son físicos, si son matemáticos, si son químicos, etcétera, tienen bastante peso en el desarrollo de este negocio. Los ingresos de esta empresa van a ser a largo plazo, usualmente van a pasar más o menos 3 años sin que tengan ningún tipo de ingresos, lo cual por supuesto que es un tema complicado para cualquier persona que está emprendiendo, y de ahí que vienen una serie de actores en este ecosistema que vamos a llamar Venture Capital, que vamos a llamar Capital Semilla, ángeles, etcétera, que van a ser pues unos actores importantes para que esta empresa llegue a hacerse realidad. Usualmente este tipo de empresas tienen clientes pero no tienen ingresos, que es un tema también bastante cómico, ¿verdad? Usualmente la compañía tradicional pues inicia con algunos ingresos y empieza a generar clientes, pero en este caso hay un potencial comprador, por ejemplo aquí en Costa Rica, en términos generales, que es información pública, hay una empresa que está desarrollando unas microalgas para que estas microalgas lo que van a hacer es comerse la basura, y es una empresa que en Costa Rica que se encarga de la distribución de embotellamientos, pues le interesa porque justamente le ayuda con el impacto ambiental y también generan biocombustible a través de esas microalgas. Entonces, evidentemente tenemos clientes, pero no tenemos todavía dinero, y eso pues es un poquito complicado por esas otras características que voy a mencionar de continuación. Es un juego de alto riesgo y alta ganancia, como en el mercado de valores. A estadísticas, estos son a nivel globales, el 90% de las startups van a fracasar, es decir, 9 de cada 10 no van a llegar a consumirse, no van a llegar a ser una empresa productiva. Más o menos entre un 70 y 90% de las startups tienen un retorno financiero negativo, pero ese 10% que sí va a llegar a ser exitoso en el mercado me va a generar un rendimiento al menos 10 veces de lo que invertí. Entonces, al final de cuentas, cuando hacemos un neteo de lo que yo logré invertir en 10 startups, una de esas va a ser extremadamente exitosa, va a ser un Facebook, va a ser un Google, un Amazon, y las otras van a fracasar, pero al menos el rendimiento que va a generar ese tipo de empresas exitosas va a ser lo suficientemente atractivo. El ciclo de vida de este tipo de empresas usualmente empieza con la parte de los fundadores, que les mencionaba al inicio.
Y ahí con el tema de los empleados. Se empieza a hacer, por supuesto, desde el punto de vista legal, una serie de protecciones a este tipo de instrumentos que vienen entre el acuerdo de los socios, el acuerdo fundacional, la protección de la propiedad intelectual, el tema de los mentores y el tema también laboral. Luego que esta empresa empieza en el mercado, viene el tema del financiamiento, donde tenemos algunos actores como son los inversionistas ángeles, el venture capital, que es un tipo bastante común de financiamiento. Hay otro private equity que también se mete de alguna forma en ese tipo de compañías. Y luego esta empresa, para poder obtener dinero, empieza a emitir una serie de acciones. Le llamamos típicamente tres tipos de series: serie A, B y C, donde recogen dinero por parte de inversionistas o del público con tal de seguir financiando el desarrollo de la compañía. El producto se sigue desarrollando. Imaginemos que estamos hablando aquí de las microalgas o de un software que se sigue desarrollando. Tenemos finalmente un producto que vamos a lanzar al mercado y esa empresa finalmente se va a vender a algún tipo de inversionista. Aquí les quiero mencionar para que nos hagamos también un poco de idea de cómo se está moviendo el mundo y qué tipo de empresas estamos hablando. Bueno, empresas de fintech, ¿verdad? Lo que llamamos finanzas y tecnología, en temas de banca, seguros es una parte de hecho bastante relevante para la empresa de fintech, detección de fraudes, ciberseguridad, un tema global de gran importancia en nuestra economía, en que Costa Rica todavía no tenemos esa visión de realmente cuál es el nivel de importancia que está teniendo la ciberseguridad en el mundo, pero al final de cuentas están haciendo que actores muy pequeños estén jugando en las grandes ligas y si nosotros como costarricenses o como país no nos metemos en esto, pues evidentemente en este momento si unos 3 hackers en Rusia quieren bajarnos el país en 2 segundos, lo pueden hacer sin ningún problema. Bajan los bancos, bajan el gobierno y nosotros nos quedamos sin internet y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta y no estamos preparados evidentemente para ese tipo de ciberataques. Energías limpias, todo el tema de tecnología para producir electricidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning, movilidad, micro y smart mobility, por ejemplo, drones, tráfico control aéreo, vehículos autónomos que ya pronto ya están, de hecho en las calles en Rotterdam y entre Rotterdam y La Haya ya hay vehículos autónomos circulando, en Estados Unidos también, en Noruega por ejemplo. Va a ser en algún momento pronto una realidad, esperemos en los mercados latinoamericanos, que tengamos vehículos que se están manejando solos. Evidentemente hay un tema ahí, componente legal y tecnológico fundamental, el tema de e-salud, el tema de 3D printing, por ejemplo. No sé si ustedes sabían que ya hay corazones artificiales que se están imprimiendo 3D. En España recientemente hubo una arteria para una cirugía que se imprimió a través de 3D también. Y bueno, esperemos que pronto la Seguridad Social de Costa Rica también empiece a utilizar este tipo de tecnologías para proveer servicios médicos. En fin, hay una serie de diferentes industrias donde actualmente el mundo se está moviendo para esto. Nosotros todavía estamos bastante en pañales, pero que sin duda alguna es donde donde el mundo se está dirigiendo y que nosotros tenemos que empezar también a mirar. Aquí eso es simplemente una fotografía que quiero mostrarles sobre cuál es el ecosistema nacional. No es que en Costa Rica no hay nada, hay personas que están trabajando eso en las universidades públicas, universidades privadas, hay fondos de inversión, está el BID, el Venture Capital, hay incubadoras públicas, hay incubadoras privadas, hay aceleradoras. Ya se está formando, empieza a ver la primera imagen de un ecosistema nacional de emprendimiento. Y que por lo tanto también a ustedes, especialmente a las personas que están acá nos acompañan, que son estudiantes todavía, que quizás no tienen claro por dónde dirigir su práctica profesional, creo que definitivamente relacionada con el derecho y la tecnología es un área bastante importante, el mundo se está moviendo para allá y que hay muchas oportunidades para nosotros en la parte legal. Ok, la pregunta del millón, ¿cómo relacionamos el arbitraje con esto que llamamos startups? Hay una serie de contratos en los cuales aquí he identificado que podemos empezar a incluir cláusulas arbitrales para ese tipo de compañías. Uno, por ejemplo, empezando con el acuerdo de fundadores. Y ya la expositora previamente mencionaba qué pasa si en el acuerdo de accionistas hay una cláusula arbitral, qué pasa si no todos están de acuerdo, qué pasa si alguien usa una reserva, pero al final de cuentas ya se utilizan cláusulas arbitrales entre los fundadores de las startups para resolver disputas a través del arbitraje.
Acuerdos con los empleados, también el arbitraje laboral. Aquí hay un tema también importante, que este tipo de empresas usualmente la compensación que se le hace a sus empleados, un 20% es con acciones de la compañía y un 80% es con salario. Entonces hay un stock options que se le entrega a los funcionarios, a sus empleados, y que en la ejecución de esas o en la realización de esos stock options también se utiliza cláusulas arbitrales. Hay un contrato que es bastante importante para este tipo de compañías que llamamos Startup Advisory Agreement, que hay un mentor por detrás, un mentor que es experto en la materia, que conoce el área científica específica que se está desarrollando, que va a servir como piedra angular en el desarrollo de la empresa. También es normal que la compañía firme junto con este advisor una cláusula arbitral para resolver cualquier disputa que en el futuro llegan a tener. En la parte de financiamiento también hay un espacio importante para el arbitraje. Por ejemplo, el acuerdo con los inversionistas y el venture capital. Si firmamos un contrato de financiamiento, solamente estamos hablando aquí de notas convertibles. ¿Qué es una nota convertible? Eso es un préstamo que yo hago a una empresa de este tipo que todavía no sabemos cuánto vale ni si va a funcionar o no la idea, pero que si esto sigue adelante después y la empresa le va bien, yo voy a convertir mi deuda en acciones a un precio de descuento sin descuento. Esa es la forma más genérica de describir qué es una nota convertible. Entonces es bastante común también que en este tipo de modelos, como está el SAFE, que es un modelo que se utiliza en Estados Unidos y a nivel internacional, los 4 modelos del KISS, de 500 Startups, etcétera, utilizan cláusulas arbitrales para resolver disputas entre startups e inversionistas. Y por último tenemos la fase de desarrollo, que estamos hablando aquí, contratos con clientes o con proveedores, podemos perfectamente incluir cláusulas arbitrales. Contratos de licenciamiento, nosotros, ya lo ha mencionado Mauricio, nosotros utilizamos software todos los días. En esas cláusulas del software donde yo hago uso de la licencia, pues me estoy obligando posiblemente a una cláusula arbitral. Esa cláusula arbitral va a ser en la CCI, va a ser en Irlanda, va a ser en París, y nosotros estamos simplemente en Costa Rica y estoy utilizando un software de una empresa que desarrolló una tecnología en Israel. Entonces, evidentemente, el tema de la licencia, el desarrollo de las licencias, tiene un aspecto fundamental con el arbitraje, porque va a depender o no la forma en que nosotros vamos a poder resolver disputas. Y finalmente, cuando la empresa la vamos a vender, el tema de fusiones y adquisiciones, una serie de contratos relacionados con eso, especialmente si es un private equity, es decir, una venta directa, ahí es muy común que también vayamos a incluir una cláusula arbitral para resolver cualquier disputa entre la startup y el nuevo comprador. Entonces, si hay un espacio grande, en realidad aquí lo que podemos ver es que todo el ciclo de vida de una startup perfectamente caben en cada una de sus dimensiones una cláusula arbitral para resolver conflictos. Y de momento me quedo por acá. Muchas gracias. Muy bien, luego de las exposiciones de cada uno de los ponentes, vamos a pasar a las preguntas. Primero, la primera pregunta va a ser para Arantxa. Arantxa, ¿has trabajado en algún caso en el que hubiera una cláusula arbitral en documentos no convencionales? Bueno, no he trabajado en ningún caso con escrituras fiduciarias, etcétera, pero el equipo sí que tiene experiencia en un arbitraje de construcción en el que se discutía si una tercera parte que no era parte estricta de la cláusula arbitral podía ser parte en el arbitraje. El contrato lo habían firmado el dueño de la obra y el contratista quería añadir como parte al subcontratista. El dueño de la obra se oponía porque decía que no había prestado su consentimiento a someter a arbitraje sus disputas con el subcontratista a arbitraje. Y hubo toda una discusión sobre la doctrina del estoppel, sobre si se podía utilizar o no para obligar para que el subcontratista pudiera participar en el arbitraje o no. Y en todo caso, ¿qué pueden hacer las partes para proteger la validez de la cláusula arbitral contenida en un documento no convencional? Yo creo que se pueden adoptar varias medidas. Creo que la primera puede ser incluir el derecho aplicable
a la cláusula arbitral, no al contrato en general, a la cláusula arbitral en su contrato y asegurarse de que ese derecho sea un derecho que acepta la validez de este tipo de cláusulas en documentos no convencionales. En segundo lugar, creo que otra medida puede ser asegurarse de que la sede de arbitraje que se elige sea una sede en el que ya exista algún caso en el que se haya aceptado la validez de este tipo de cláusulas, porque va a ser esta Corte la que conozca del recurso de anulación contra el laudo arbitral y la que participe en varias funciones de apoyo en las que la Corte puede analizar la validez de la cláusula arbitral, como puede ser el caso de que una de las partes no quiera nombrar al árbitro y tenga la Corte que nombrar al árbitro. Ahí va a poder examinar la validez de la cláusula arbitral. Entonces, es importante que la sede del arbitraje sea una sede en la que ya tengan experiencia con este tipo de cláusulas. Y, bueno, luego, finalmente, probablemente hay como medidas concretas para cada tipo de contrato. Por ejemplo, el problema que hablábamos de las escrituras fiduciarias, en la cláusula modelo que ha adoptado la CCI, se recomienda que para evitar el problema de los beneficiarios, en el caso de que sean menores, etcétera, se recomienda que en la cláusula arbitral se incluya un procedimiento para poder nombrar a un representante legal que represente a esa persona en el arbitraje. Muchas gracias. Mauricio, en tu caso, cuéntanos cómo funcionan los convenios arbitrales electrónicos. Bueno, en realidad creo que ya ese tema lo desarrollé. Tal vez lo que me interesaría hablar es más sobre qué pasaría en Costa Rica, ¿no? Es decir, si tenemos un marco jurídico que permita el desarrollo adecuado del convenio arbitral electrónico. Digamos que en la contratación electrónica hay una tríada normativa que va a ser básicamente una ley relacionada con la firma electrónica, una ley relacionada con el comercio electrónico y una ley relacionada con la protección de los datos personales. Esa es la tríada básica que además en los tres casos está, digamos, amparada o respaldada por leyes modelo de la ONCITRAL en esa materia, ¿no? En Costa Rica tenemos desde el 95 la ley de certificados digitales y firma electrónica. Tenemos además desde 2011 la ley de protección de datos personales que urge modificar. Y lo que no tenemos es lo que debería de ser, digamos, la base, que es una ley de comercio electrónico, ¿no? Y van y vienen proyectos y ahí están. Son además usualmente proyectos lechuga, que así es como lo dicen los diputados a los proyectos que no le hacen daño a nadie, pero simplemente son tan lechuga que no hay ni siquiera el interés en terminarlos de aprobar, ¿no? Pero bueno, ahí están, creo que hay dos lechugas de comercio electrónico y en cualquier momento sale una lechuga de la Asamblea, esperemos que pronto, ¿no? Pero digamos que lo importante es insistir en el punto relacionado con la firma electrónica, porque nos han lavado el cerebro en Costa Rica haciéndonos pensar que la única firma electrónica es la certificada, ¿no? Es decir, la de la tarjetita blanca que nos vende el propio Estado, que nos vende el Banco Central, ¿no? Y nos han dado a entender, porque además el Estado es la que utiliza en las distintas plataformas y nos hace además utilizarlas y todo bien con la firma certificada, ¿no? Es decir, de acuerdo a la ley de firma digital, lo que tiene es una presunción de autenticidad juris tantum, es mutatis mutandis, una firma, rubricada, autenticada por un notario, ¿no? Pero no es la única, no es la única que usamos y no es la única que está permitida. Es decir, cuando sacamos dinero del cajero electrónico y ponemos un PIN de 4 dígitos, estamos firmando electrónicamente una orden a nuestro banco de que nos dispense ese efectivo. Cuando entramos a una plataforma del banco por medio de un usuario y contraseña y un token y todas las cosas que cada día le ponen más, ¿no? También estamos utilizando una firma electrónica, no certificada. Bueno, pero igualmente válida, igualmente respaldada por la ley de firma digital. Entonces, me preocuparía
que se entienda que un convenio arbitral electrónico tiene que tener la formalidad de ser pactado o consentido, es el término adecuado, por medio de una firma electrónica certificada, lo cual no sería, desde luego, correcto. Claro, si hay una discusión sobre la voluntad de la parte a la hora de utilizar una firma no certificada, pues sería lo mismo, al final de cuentas, que se podría dar si una parte alega que la firma es falsa, ¿no? Nada más que el peritaje para resolverlo no sería un peritaje grafoscópico, sino sería un peritaje técnico, ¿no? Para determinarlo. Eso desde ese punto de vista. Entonces entendería yo, digamos, lo importante con respecto a la ley de comercio electrónico son dos cosas que nos hacen falta en nuestro ordenamiento con un asterisco, que es, primero, el tema del concepto del tercero de confianza, que no lo tenemos regulado, salvo para algunos aspectos específicos, como la firma electrónica, es decir, esas organizaciones que son las que certifican la autenticidad de los documentos, porque los documentos digitales son documentos que están per se ideados para ser copiados. Si yo mando un correo electrónico con un attachment, el documento queda copiado en mi computadora y se copia en la computadora del receptor. Entonces, el problema que existe con los documentos electrónicos, problema entre comillas, es quién determina cuál es el documento original y cuál es el documento auténtico si todos son iguales, ¿no? Esto es lo que al final de cuentas nos resuelve el tema del blockchain, ¿no? Finalmente, al final la aplicación práctica es que nos evitamos este problema y entonces es un mecanismo que permite identificar la autenticidad del documento sin este problema, digamos, histórico que tenemos. Entonces el tercero de confianza lo que es una plataforma que se puede utilizar para distintas cosas, que lo que hace es decir si este documento es el original, este documento ha surtido distintos cambios y demás. Es lo que pasa, por ejemplo, con las anotaciones en cuenta en las empresas cotizadas, ¿no? Pero eso es lo que nos hace falta. Y luego el tema que es muy importante, que también entendería yo, podría ser, se podría entender que en plataformas, sobre todo relacionadas con consumo, es esencial, que es la confirmación. La orden de confirmación, es decir, una regla básica del comercio electrónico también es que la transacción tiene que generar una confirmación. Entonces, volviendo al ejemplo de Amazon, si yo hago una compra por Amazon, no se entiende perfeccionado el contrato, sino hasta que yo recibo el correo electrónico de Amazon diciéndome que está, o sea, que confirmando la operación. Si ese correo no se recibe, el contrato no se entiende por perfeccionado. Y así es como lo regula precisamente la legislación modelo de comercio electrónico. Entonces no tenemos eso, salvo por ejemplo una reforma que se hizo, no sé si el año pasado o el antepasado, al reglamento de la ley de protección al consumidor, que es el reglamento que más cambia en Costa Rica, todos los años le cambian algo, ¿no? Un reglamento muy dinámico, que incluyó ese requisito para las operaciones relacionadas con consumo. Es decir, no tenemos la ley, pero lo que se trató de hacer fue, por medio de ese reglamento, pasar esas falencias por la pila bautismal y que salieran libres de todo pecado en un reglamento. Bueno, lo perfecto es enemigo de lo posible, por lo menos está medianamente regulado. Pero entendería yo que, digamos, las bases están en Costa Rica, pero creo yo que sería un tema más de imperatividad difusa, es decir, no de la imperatividad que está incluida en la legislación, sino la que está metida en nuestra cabeza, que muchas veces, o en la cabeza del juez, que muchas veces no tiene sustento en la ley, ¿no? Pero creo yo que con eso me referiría a ese tema. Y desde tu punto de vista y la experiencia que ya tienes en ver estos convenios arbitrales, ¿estos están presentando problemas relacionados con su enforcement? Pues en realidad no tengo conocimiento de que en Costa Rica se haya discutido el tema, aunque sí, digamos, el tema con respecto al concepto de la forma escrita del convenio arbitral, ¿no? Que como decía, la ley RAC dice una cosa, la LACI dice otra, y hay un antecedente que no puedo calificar de otra cosa más que como nefasto de este año, que no ha sido el mejor año para el arbitraje en la sala primera, que nos devuelve a las cavernas, básicamente, ¿no? La sala vuelve a decir que el
convenio electrónico es escrito, ¿no? Y básicamente dice que no se integra con la LACI y que tiene que ser escrito, ¿no? Pero yo creo que ese fue un voto aislado, lo cual no le quita su carácter de nefasto y probablemente no se vaya a repetir, espero yo, pero más allá de eso, creo que no se han dado este tipo de discusiones ante la sala y será muy interesante. La limitación, creo yo, puede estar en lo que decía al inicio, de que son operaciones mayoritariamente de consumo y en consumo tenemos toda una regulación específica, pero en operaciones B2B, es decir, en un contrato celebrado entre dos empresas para el abastecimiento de productos, por ejemplo, que se da mucho, por ejemplo, también en contratos de distribución, ¿no? Se firma un contrato de distribución y luego ese contrato de distribución se ve materializado en una serie de órdenes de compra que son colocadas por parte del distribuidor en un software específico que para el efecto ha habilitado el productor de los bienes, ¿no? Y entonces, eventualmente, cada una de esas operaciones que se realizan, de esas colocaciones que se dan de pedidos, implican la aceptación de unos términos y condiciones que incluyen usualmente también una cláusula arbitral, ¿no? Entonces, igual eso nos podría llevar al tema también muy interesante, que solo me refiero tangencialmente, hacia eventualmente esos términos y condiciones son inclusiones que se realizan a un contrato, que al referirse al método de resolución de conflictos, por ejemplo, la CISG, la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, establece que es un cambio sustancial a los términos del contrato, ¿no? Entonces, podríamos estar en ese supuesto en el académicamente muy interesante tema de la batalla de formularios, con lo cual no los canso. Gracias. Willy, respecto de las cláusulas arbitrales en los startups, ¿cómo funcionaría la cláusula arbitral en un contrato entre la empresa y el consumidor? ¿Podría entenderse que es una especie de contrato de adhesión? Okay, sí, en efecto, imaginemos nosotros que estamos utilizando Facebook. Creo que la gran mayoría de nosotros podemos hacer ese tipo de casos. Dentro de ese clausulado de términos y condiciones se incluye una cláusula arbitral. Cualquier disputa que yo tenga con Facebook como usuario, tengo que someter al arbitraje. Y aquí tenemos un fenómeno muy particular. ¿Por qué? Porque es que usualmente esos proveedores tecnológicos figuran como juez y como parte. Ellos mismos deciden cuáles son los términos y también en caso que haya una reclamación deciden si usted tiene la razón o no. Y si usted no tiene la razón y si ellos le dicen que no tenemos la razón como consumidores, pues lo único que tenemos que hacer como ámbito de acción es interponer una demanda arbitral posiblemente. Y que aquí viene el tema, por supuesto, también de enforcement, es, bueno, ¿qué pasa si Costa Rica adopta una legislación que se pueda escapar del resto del mundo, que diga ese tipo de cláusulas son contratos de adhesión, no hay una voluntad clara sobre de someterse al arbitraje? O bien, sí, en efecto, es un contrato completamente válido, es una firma, una aceptación expresa que hubo por parte del consumidor de someterse a la cláusula arbitral. Y evidentemente, digamos, esto nos genera un espacio, una zona gris que en el momento no está completamente clara. Creo que, sí, no, y que creo que también que hay un tema importante que tiene que ver con esto también es con el tema de privacidad y de, pues bueno, que ya lo mencionaba Mauricio, protección también de datos. Ahorita con el tema de los proveedores tecnológicos hay una situación bastante peculiar con el tema de fotografías, de pornografía que está circulando, por ejemplo, a través de las plataformas, ya sea YouTube, Facebook, etcétera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el consumidor dice, yo quiero que Facebook, por favor, elimine esa fotografía o ese video pornográfico mío que está en su plataforma? Y entonces Facebook le dice, no, si usted quiere que yo lo elimine, tiene que meterme una demanda arbitral o acudir a los tribunales de justicia. Pero si yo interpongo como consumidor esa reclamación ante Facebook diciendo que es una violación a los derechos de propiedad intelectual porque alguien tomó ese video y por lo tanto hay un derecho de propiedad intelectual que hay que proteger, es muy posible que Facebook y YouTube vayan a traerse abajo ese video inmediatamente. Entonces, aquí hay un tema, nuevamente, esta zona gris, donde dependiendo cómo yo reclame mi derecho, si lo reclamo como un derecho, una violación al derecho de propiedad intelectual o un derecho a la privacidad, puedo obtener dos resultados completamente diferentes, teniendo igual la misma cláusula arbitral.
Muchas gracias, Willy. Creo que estamos ya cortos con el tiempo. Simplemente queremos cerrar agradeciéndoles la participación de todos los ponentes y a ustedes por su atención. Muchas gracias.